estamos aquí en Noticias 3.0 por Gente B para hablar en esta oportunidad de una fecha que es hoy 4 de junio, pero de hace muchos años atrás, del 1943, que pasó el 4 de junio de 1943 y el 4 de junio de 1946, que para mí son dos fechas que marcan un punto de inflexión en la historia de la Argentina moderna, si se quiere decir así. Sí, sí. Así que bueno, para eso, para que nos recuerde qué pasó en esta fecha, tenemos a nuestro columnista, no estrella, sino el magnánimo. El supremo. Supremo. Sí, es como nuestro pater que está por encima nuestro, digamos, Claro. cuidándonos, que es Julio Fernández Baraybar. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo les va? Ahí está. Nos irradia, ahí está. Y bueno, es como nuestro Dalai Lama, ¿no? Nos irradia cosas. Nos irradia, pero aparte ahí Exactamente. me estaba dando cuenta, vos estás del lado de Chávez y yo estoy del lado de Perón. Me encanta. Esto es una muestra, ¿no? Sí. Estamos así. Es una muestra de cómo estamos en la actualidad. Y bueno, es con todos. Si hoy se cumple un nuevo aniversario de la revolución militar del 4 de junio de 1943. Así es. Habría que ubicarse brevemente, si ustedes me permiten, Sí, en claro. el país que en ese momento era la Argentina. En primer lugar, el mundo estaba en guerra. Se estaba desenvolviendo la Segunda Guerra Mundial entre las fuerzas llamadas aliadas y el Tercer Reich, o el eje, como también se lo llamaba, a la alianza entre Alemania e Italia. En la Argentina gobernaba un régimen fraudulento, conservador, atado al Imperio Británico, que pugnaba por mantener la neutralidad de Argentina en la guerra. Neutralidad que, dicho sea de paso, favorecía a los ingleses, puesto que evitaba que los barcos ingleses, los barcos que llevaban la producción agraria argentina a Inglaterra, básicamente la carne para alimentar a los ingleses, fuesen hundidos por los alemanes, ¿verdad? Sí. Pero había también dentro del gobierno los sectores democráticos y también en la oposición, los sectores democráticos que pugnaban para que Argentina entrase en guerra, declarase la guerra al eje y se sumase a la fuerza de los aliados. En realidad, también había quienes pugnaban y estaban a favor del eje, de los fascistas alemanes e italianos. Lo que pasa es que estos no proponían que Argentina participase en el eje, sino que sostenían también desde su particular punto de vista la neutralidad. Todo esto en el marco de una Argentina que era absoluta y totalmente dependiente de Inglaterra, del Reino Unido, que era quien nos compraba la producción agraria y nos había tradicionalmente vendido su producción industrial. Había un hecho. La producción industrial que hasta hacía unos años nos vendía a Inglaterra había dejado de venir porque Inglaterra estaba abocada totalmente a la industria de guerra, a fabricar vehículos, armas, ropas, equipamiento para los soldados que tenían que pelear la guerra. De modo tal que la Argentina había empezado a dejar de recibir esa tradicional afluencia de mercaderías importadas y había comenzado por sus propios medios un proceso de industrialización, de sustitución de importaciones. Y las cosas, muchas de las cosas que hasta ese momento se importaban, habían empezado a ser producidas en la Argentina. Bien, en esas condiciones y en un gobierno altamente descalificado
y despreciado por el conjunto de la ciudadanía, de un lado y del otro, por su grado de corrupción, por su ineptitud y por el origen fraudulento que tenía, se produce el golpe militar del 4 de junio de 1943. De Campo de Mayo salen tropas encabezadas por el general Ábalos, que se dirigen a la ciudad de Buenos Aires para derrocar al presidente de la República, presidente Castillo. Hay un intento, fíjate vos, hay un intento desde la escuela de la Armada, lo que se llamaba la ESMA y que hoy es un centro cultural, hay un intento de detener esta columna que viene de Campo de Mayo, se producen inclusive enfrentamientos armados, hay 70 muertos en ese enfrentamiento, hasta que el presidente de la República renuncia, se sube a un vapor de la carrera llamado Drummond y se va del país y asume la presidencia un ignoto general, por lo menos ignoto para el gran público, el general Rawson, un hombre del Jockey Club, descendiente de una familia tradicional puntana de San Luis, cuya nieta fue o bisnieta fue la que murió asesinada en las condiciones que se hicieron públicas y que tuvieron mucha divulgación hace un par de años en Buenos Aires. Esa chica, Rawson, era bisnieta de este general Rawson que asume la presidencia el 4 de junio de 1943. La declaración que da este golpe militar es muy confusa, satisface a todo el conjunto político del país, a los neutralistas, a los aliadófilos, a los conservadores, a los socialistas, a los radicales, a los nacionalistas, todos están conformes con esa vaga declaración que nadie sabe, en resumen, ni siquiera los propios protagonistas, hacia dónde se dirige y qué quiere hacer esa revolución. Se pone un gobierno puramente militar, todos los ministros son militares, a excepción del ministro de Hacienda, fíjense ustedes qué curioso, que queda a cargo de un señor llamado Jorge Santamarina, presidente de la Sociedad Rural. Ah, mira. Es así. O sea, eso era, amigos, una cosa muy entreverada, muy poco definida, que, insisto, ni siquiera los propios protagonistas de esa revolución militar sabían cómo iba a terminar. ¿Qué se inicia, o que mejor dicho, qué termina ese 4 de junio de 1943? Termina ese periodo conservador, fraudulento, que el periodista José Luis Torre calificó y denominó para siempre como la década infame. Y comienza un nuevo periodo que a lo largo de los próximos 2 o 3 años irá definiéndose, irá buscando su camino, y en el que la figura del coronel Perón, que había sido uno de los redactores de ese confuso manifiesto inicial, va creciendo hasta convertirse en el candidato a las elecciones de febrero de 1946. En ese periodo, en la mitad de ese periodo, se produce el hecho más significativo posiblemente de la historia argentina del siglo XX, que es el 17 de octubre de 1945. ¿Qué había pasado? Pasó que esos intentos nacionalistas de un importante sector de los militares, que hasta ese momento se habían apoyado en distintos sectores dominantes
muchas veces vinculados al viejo nacionalismo de carácter clerical católico, encuentran el apoyo en un nuevo sector social que a partir de ese momento tendrá un protagonismo decisivo en la política argentina, que es la nueva clase trabajadora surgida de ese proceso de sustitución de importaciones durante el periodo de la guerra. Qué gran lectura. Y qué gran lectura, el ciclo termina, para dejar completa la historia, ese ciclo termina otro 4 de junio de 1946, cuando el nuevo presidente, Juan Domingo Perón, asume su mando, su mandato en la Casa Rosada, y se inicia oficialmente el periodo democrático de la Argentina que se ha conocido y se conoce como el peronismo. En esos años, entre el 4 de junio de 1943 y el 4 de junio de 1946, la Argentina, que hasta ese momento existía, cambió por completo y se inició el periodo de la Argentina moderna contemporánea. Claro, hay varias cosas ahí que me gustaría puntualizar, digamos, que es como para un sector, digamos, era lo mismo, digamos, o sea, el escenario era lo mismo, o sea, tanto ser neutral como ser por parte de los aliados conducía al mismo sector, o sea, beneficiaba al mismo sector, ¿no? Que eran los británicos. Sí, claro, por supuesto, por supuesto. Los neutralistas, había neutralistas que eran nacionalistas argentinos, como por ejemplo el neutralismo de Forja y de los hombres y amigos de Arturo Jaureche. Claro. Había un neutralismo nazifascista, de gente que adscribía al nazifascismo y planteaba como solución para la Argentina esa ideología. Como Roberto Noble. Entre otros, Roberto Noble, que fue uno de los organizadores del gran acto nazi en el Luna Park. Roberto había Noble, un neutralismo aliadófilo, que era el neutralismo de amplios sectores exportadores que querían seguir exportándole carne a los ingleses sin que le hundan los barcos. Claro. Y había aliadófilos, es decir, gente que estaba por el ingreso de la guerra a favor de los aliados, digamos, de una naturaleza, por así decir, casi en estado puro cipaya. Es decir, consideraban que la Argentina tenía que sumarse a las potencias aliadas, en ese momento Inglaterra, Francia y posteriormente Estados Unidos, y unirse a su destino. Todo eso estaba mezclado, todo eso dividía a la sociedad argentina entonces de una manera muy poco precisa, con fronteras muy poco definidas, a punto tal, insisto, que todos esos sectores, todos los que acabo de mencionar, miraron con expectación el 4 de junio a ese golpe militar que se dio ese día. Bueno, qué importante la lectura de Perón en ese momento, de tener la visión, digamos, que de ver esa clase trabajadora que no tenía prácticamente derechos, porque esto es lo que hay que decirlo, ¿no? No había derechos para los trabajadores antes que eso, o sea, no había los derechos como los conocemos hoy, digamos, ¿no? Y la lectura que tiene Perón, digamos, de esa clase trabajadora y de colocarla en el centro de la política argentina para discutir las cosas y mejorar su situación, fue de la verdad, de táctica y estratégicamente impecable. Sí, yo creo que lo que ocurrió, digamos, es mi punto de vista, es que no existía otro sector social en el cual apoyar su programa nacional democrático industrialista. Claro. En la medida en que, la oligarquía tradicional estaba vinculada ideológicamente al mundo anglo-francés, por así decirlo.
lo que constituía la burguesía argentina, esa nueva burguesía que había abierto talleres en San Martín, en Avellaneda, digamos, en el Gran Buenos Aires, y que comenzaba a ese proceso de sustitución de importaciones, tenía también una cierta devoción y, por así decir, satelización ideológica a la vieja oligarquía argentina. Y el único sector social que estaba de alguna manera con una naturaleza, un carácter prístino, nuevo, en condiciones de dar apoyo a un proyecto absolutamente distinto a los que hasta ese momento se habían iniciado, eran los trabajadores. Trabajadores que en realidad no es que estuvieran en condiciones de absoluta indefensión, sino que había otra cosa. La Argentina tenía, hasta ese momento, un movimiento sindical que estaba muy vinculado exclusivamente a las grandes empresas extranjeras, a los ferrocarriles, a los puertos, ¿me explico? Al sistema de transporte que era inglés. Y lo que acá aparecía era un nuevo sector de los trabajadores, una nueva clase obrera que no tenía ninguna tradición sindical, y empiezan a crearse nuevos sindicatos. Claro. Y nuevos y muy numerosos, cada vez más numerosos. Sí. En donde incluso los sindicatos tradicionales como la Unión Ferroviaria o la Unión Tranviaria Automotor empiezan a ser desplazados en su importancia por nuevos sindicatos como la Asociación Obrera Textil o la Unión Obrera Metalúrgica, que son sindicatos ya directamente vinculados a esa nueva producción industrial argentina. Claro, y qué importante tener todo esto en cuenta en este contexto. Y Perón ve este fenómeno, es decir, la mirada aguda y la sensibilidad política de Perón hace que vea en este sector justamente la posibilidad de lograr una base de apoyo popular para su proyecto de un nacionalismo y de un capitalismo autárquico, para definirlo de alguna manera. Impecable. Claro. Impecable. Hermoso, Julio. Hermoso. Julio. Porque para el que no sabe, por lo menos entiende históricamente de qué estamos hablando, o sea, por qué se conmemora, porque es importante, ¿no? Más allá de lo que uno adscriba políticamente, es un hecho histórico que es de contundencia y que ha marcado una diferencia, es un antes y un después en la Argentina que conocemos, pero que además ha dejado unas bases que aún con todas las dificultades que arrastramos, se sostiene y permanece y trasciende de generación en generación, porque nosotros incluso no hemos transitado, no hemos vivido todo ese tiempo y sin embargo defendemos un modelo de país en el cual la representatividad pase por ahí. Exactamente, así es. Así es. Impecable. Y de alguna manera los objetivos de lograr, fortalecer y consolidar ese proyecto de país económicamente autárquico siguen en pie. Y además es el creador, digamos, del único proyecto industrial serio que tiene la Argentina. Sí. Claro, por eso. O sea, no hay otra cosa, es esto o vivir de las vacas. Sí. Yo no tengo campo. ¿Vos, Romy? Sí, no, pero tampoco. ¿Vos ya tampoco? En 1930 las vacas, es decir, el campo, no alcanzaba para mantener la estructura de una Argentina con la cantidad de habitantes que tenían en 1930. Claro. Hoy, para los 44 millones de argentinos, el esquema agroexportador para el esquema agroexportador sobran entre 20 y 25 millones de argentinos. Claro. Es insostenible. Bueno, es justamente la gente que está desocupada o subocupada, así que más o menos le da la cuenta y si hacemos el cálculo es así y evidentemente nos expulsan porque incluso hoy comer un pedazo de vaca es casi imposible, así que... No, claro, es así porque además el excedente que genera ese sector, siendo muy importante, no está en condiciones de satisfacer las necesidades de 44 millones de personas. No, de ninguna manera. Obviamente. Así que bueno es para un largo debate, digamos, sobre el modelo de país. Para mí me parece que lo que hay que hablar, digamos, es esto, primero recuperar la historia, ¿no? Y la identidad del argentino, que tiene que ver con esto, o sea, seas o no, digamos, ferviente admirador del peronismo o no, me parece que hay que empezar a hablar de
de qué es lo que nos conviene a nosotros los argentinos, ¿no? ¿Qué modelo nos conviene, ¿no? Si solamente uno que sea del campo solo o algo que incluya, digamos, los dos modelos de país, que se puede lograr, porque lo han logrado un montón de países, digamos, donde el campo sea, porque pareciera ser, y esto Julio por ahí lo va a mostrar mejor que yo, que no llega a completarse, digamos, nunca esa simbiosis de los dos modelos, ¿no? A ver, digamos lo siguiente. La estructura agroexportadora y el modelo agroexportador, es decir, un modelo según el cual los ingresos del país derivan de la producción agraria, no está en condiciones, como decía antes, de satisfacer las necesidades de 44 millones de argentinos, pero sí está en condiciones de, digamos así, contribuir al desarrollo y a las inversiones necesarias para poner en marcha y consolidar un desarrollo industrial. Claro, es una parte, no es lo que se ha venido intentando desde hace ya 70 años con resultados que siempre han demostrado su superioridad frente al modelo agroexportador, pero que necesariamente toca intereses agroexportadores que se niegan y rechazan cualquier contacto con sus propios intereses, y generan las condiciones para boicotear y en muchos casos derrocar el proyecto industrial. El proyecto industrial argentino ha sido derrocado 4 o 5 veces en los últimos 70 años. Sí. Y a cada vez, digamos, si ocurre una cosa en la Argentina que es terrible, viene ocurriendo desde hace muchos años, que es como si cada un cierto periodo de tiempo, cada 10 años, primero abolimos la esclavitud y a los 10 años la volvemos a poner. Hay esclavitud durante unos 4 o 5 años y volvemos a abolir la esclavitud, logramos restablecer eso durante 10, 12 años y volvemos a restablecer la esclavitud. Así no hay país que aguante. No, obviamente. Lo que nosotros tenemos que hacer definitivamente es abolir la esclavitud de una vez por todas. ¿Qué quiere decir abolir la esclavitud de una vez por todas? Generar las condiciones para un desarrollo industrial autónomo, soberano, que esté en condiciones no solamente de darle de comer a 44 millones de argentinos, sino incluso de darle de comer al doble de la población. Así es. Amén a eso, querido Julio. Celebramos esa postura. Sí, y la apoyamos con todo nuestro fervor y bueno, y desde acá vamos a seguir tratando todo esto porque es súper interesante, da para hablar extensamente porque está buenísimo que la gente se entere de cómo funcionan estas cosas y acercarlas de manera práctica, ¿no? Porque al final siempre nos ponen la economía como si fuera algo súper complicado y es tan simple como ponernos de acuerdo para un proyecto de país en el que estemos todos incluidos, pero de verdad, no solamente en las palabras. Así que Julio, mil gracias por este repaso por la historia y por el futuro también, ¿por qué no? Muchas gracias, chicos, hasta el lunes. Gracias, Julio, hasta el lunes.